Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativos. Nuevamente, Atanasio Campos, este querido amigo que tiene una larga trayectoria, 35 años de servicio en el Servicio Diplomático de México, que ha tenido experiencia en varios países, que ha estudiado en la Universidad de Amistad de los Pueblos antes y después de la caída de la Unión Soviética. Ha tenido la gentileza de venir acá para hablar de, bueno, de estos convulsos tiempos, pero sobre todo de algo que creo que América Latina tiene que ver con mucho cuidado y extraer las lecciones que corresponden, que es la resiliencia de la economía rusa ante los bloqueos, ante todo tipo de cosas y ante la economía de guerra. Muchísimas gracias, Atanasio, bienvenido. Muchas gracias a usted, maestro Pedro Páez, por la invitación y un saludo a todo su auditorio. Bueno, empecemos de frente con el tema. Y yo creo que en los estudios de economía del desarrollo y en estudios de macroeconomía, lastimosamente se pierden de vista las condiciones geopolíticas, las condiciones políticas y las acciones abiertas de sabotaje y de guerra económica y financiera que normalmente han venido sufriendo nuestros países y que simplemente nos hacemos de la vista gorda y decimos, ah, no, no, eso son teorías de la conspiración. Pero claramente, ¿no es cierto? No sé, el Chile de Allende, sin duda, sufrió una guerra económica, sufrió un bloqueo, obviamente Cuba, obviamente Nicaragua, obviamente Venezuela, pero también países con gobiernos bastante moderados, como el de Jacobo Arbenz en En Guatemala en los Guatemala. años 50, o el de Alfonsín en Argentina, pues, ¿no? Igual se utilizaron todos los mecanismos de guerra económica que ahora los estamos viendo descaradamente en contra, por ejemplo, de Rusia y de lo que hemos visto, la guerra económica no ha podido doblegar a Rusia en estos 4 años. Cuéntanos, vos que conoces la cosa de adentro, que has estado en estos ejercicios en estos ejercicios específicos de la diplomacia, pero con un entrenamiento económico. Bueno, ante todo hay que decir que pues, la economía rusa es una economía muy compleja y sobre todo que desde la estructura industrial que heredó de la época soviética, pues tendía mucho a ser autosuficiente. Y esa es, creo yo, el rasgo principal que la hace muy resiliente, muy resistente a las presiones externas. A ver, pero aquí Acordémonos, yo quisiera hacerte una pregunta porque lo que tu afirmación es muy importante. A ver, sin duda antes en la Constitución, los años de construcción de la economía soviética, sin duda por las condiciones de bloqueo y de aislamiento en las que surgió la Unión Soviética y luego de Guerra Fría, tenía que ser una economía autocentrada, sino autárquica en algunas cosas. Pero ya con la apertura hubo el periodo neoliberal de Yeltsin sobre todo, en la que se aplicaron las mismas recetas de apertura boba e indiscriminada que destruyó el aparato productivo anterior. Pues, ¿cómo hicieron para sostener esos niveles de autosuficiencia y de autocentramiento? bueno, primero que nada, hubo una gran inversión en infraestructura. De Ponnos hecho, fechas, por la favor. guerra, A todo ponnos fechas porque si no nos perdemos. ok, desde los años 60 debemos recordar, por ejemplo, que toda la infraestructura energética que hasta la fecha sigue dando servicio a través de los gasoductos y oleoductos, esto le ha permitido a Rusia, una gran herencia soviética, le ha permitido a Rusia ser autosuficiente en energía. Otra de las características es la capacidad de ser autosuficiente en la producción de alimentos. Cuando un país tiene la capacidad, primeramente y fundamentalmente, de estas dos variables, que es la energía y los alimentos, tiene una enorme capacidad de resistencia. Ciertamente, Déjame que te Rusia ha interrumpa hecho de nuevo, inversión. discúlpame, y a nuestra audiencia, mil disculpas por tener que cerrar la imagen para privilegiar la imagen de Atanasio. Pero este tema de los alimentos sí es importante porque precisamente durante la época soviética hubieron varios momentos en los que más bien tuvo dificultad la economía soviética para mantener el tema de la autosuficiencia, ¿no? Bueno, depende cómo se vea. Ciertamente, durante la época soviética tuvo periodos muy importantes de importación, principalmente de granos. Lo que ese es
un indicador muy importante, pero que si se ve superficialmente no nos dice la profundidad de lo que estaba pasando ahí. La Unión Soviética, sobre todo a partir de los 70s, importó mucho granos porque el grano le permitía echar a andar otros componentes del sector agroindustrial. Es decir, requería grano para alimentar ganado. En la época de Rusia ya no se importa grano, al contrario, al igual que en la época zarista, sobre todo la mitad del siglo XIX y principios del XX, era conocida Rusia como el granero de Europa. Pero esa es la razón. A Rusia le permitía tener una ganadería fuerte que la hacía, si no totalmente autosuficiente, altamente autosuficiente en proteína para la alimentación de la población. En el periodo ruso, sobre todo a partir de los 90s y sobre todo del 2000, que empieza a exportar grano, pero ha mantenido altos importaciones en carne, por ejemplo. Entonces, esa es la gran diferencia, que en la época soviética se privilegiaba importar un bien básico para producir un bien más elaborado, que sería la carne, el huevo, la leche, etcétera. Esa es la razón. Y es lo que muchas veces no nos explican de ese periodo. Y esta autosuficiencia alimentaria ya se viene dando desde los años 90, inclusive en el periodo de Yeltsin, o ya es obra más Eh, bien de una política dirigida por la propuesta más bien de Putin, ¿no? Bien, la autosuficiencia básicamente en granos, principalmente en granos, es también resultado de otros factores. Con el quiebre de la economía centralizada, obviamente se perdieron enormes mercados. Acordémonos que existía un mercado de todo el bloque socialista, que se intercambiaban muchos bienes, y no a través de un mercado como lo conocemos. Había intercambio directamente de mercancías que no eran intermediados de manera monetaria, y había otros que se utilizaba el rublo oro. Mm. Con la desaparición de la Unión Soviética, obviamente, quedan fuera partes fundamentales del sector industrial, del sector energético y también agrícola. Acordémonos que en los años 60 se roturaron muchas tierras en Kazajstán justamente para producir más cereales que hiciera autosuficiente la producción básicamente de pan para ¿Estamos toda la hablando población. de tierras que habían ampliado la Vírgenes, frontera agrícola o que eran eh, ganaderas y pasaron a ser agrícolas? principalmente tierras vírgenes que fueron roturadas para ampliar la frontera agrícola, sobre todo en el sur de Rusia, lo que ahora es el sur de Rusia, que no es la parte de la estepa seca de Kazajstán. Ahí se ampliaron muchísimo, y Ucrania siempre ha sido conocida por su acervo de tierras negras, tierras muy fértiles por el alto componente de limus. Siempre ha sido altamente productivas. Eso es lo que le ha hecho también a Ucrania mantener uno de los sectores exportadores por excelencia, que es el grano, tanto a Rusia como a Ucrania. Ahora bien, también es cierto y tenemos que señalar que en la época soviética, la dieta, con todo y que era una dieta, vamos a decir, completa, no era una dieta muy diversa por el tipo de ingresos que tenía la población. Vamos a decir, en comparación al consumo que se tiene en nuestros países, que vamos al mercado y nos ofrecen hasta de 10 tipos de leche, descremada, en forma de crema, con lactosa, sin lactosa, 100 productos de embutidos. En la Unión Soviética no era tan diversa. Pero entonces, ¿eso qué significaba? Que se concentraba mucho más el consumo en ciertos productos. Es decir, la cantidad de pan que se consumía en la época soviética era mayor que la que se consume ahora, por esa diversificación del consumo, por un lado. Por otro lado, también con el empobrecimiento de una parte enorme de la población, bajó el consumo también de tanto de harina como de proteína. Entonces también eso tenemos que analizarlo para explicarnos muchas de las cosas que suceden aquí. Con todo y eso,
imaginemos nosotros recibir un país con todo y el impacto que tuvo la desaparición de la Unión Soviética o el desmantelamiento más bien de la Unión Soviética, vamos a decir en el sector energético. La Unión Soviética, junto con el bloque socialista, había logrado construir el sistema más avanzado eléctrico del mundo, que abarcaba 12 usos horarios. Eso permitía hacer maniobras para el traslado de la energía a los horarios de más demanda conforme iba avanzando el día. Pero eso implicaba pues tener una infraestructura muy importante que no cualquier país lo puede hacer. La Unión Europea, cuando ha sufrido cortes eléctricos de envergadura, han hecho comentarios los directivos de que se tiene que avanzar a un sistema como el que tenía la Unión Soviética, centralizado para cortar algunas ramas del consumo para evitar cortes en otro donde sube demasiado la demanda. Pero además también hacerlo muy diversos, porque teníamos la fuente hídrica, que era muy importante, con la construcción de grandísimas obras de infraestructura, empresas, sobre todo en los grandes ríos siberianos, pero trasladar la energía desde esas latitudes hacia la parte europea, donde estaba concentrado el consumo, también requería pues la construcción de estaciones atómicas y también de combustibles fósiles como carbón, gas y combustóleo. Entonces, ese sector lo hereda con todo y que haya sido cercenado al independizarse las Ucrania. repúblicas como Kazajstán y como las europeas, básicamente Kazajstán, porque por Kazajstán pasaban las grandes líneas de alta tensión que transferían esa electricidad. Entonces, las reformas de los 90 impactaron mucho en un sector que a nuestros países nos ha costado mucho mantener en crecimiento estos sectores y mantener el precio bajo de la energía, porque eso te hace competitivo en lo industrial y también te permite que tu población con salarios no muy altos puedan mantener un nivel de vida, vamos a decir, razonable, que era lo que había logrado la Unión Soviética. La Unión Soviética hasta la fecha, nadie ha podido lograr el costo de producción de kilowatt, que era de aproximadamente 10 centavos de dólar eh, para todo su sistema eléctrico, básicamente. Entonces, Rusia hereda la parte mayor de esta infraestructura, tanto de hidroeléctricas, tanto de ¿cómo se llaman? Las de combustóleo, de combustible fósil, y las atómicas. Combustóleo, creo que decimos acá en Ecuador, diésel, ¿no? De diésel, también de gas y de carbón, Uh-huh. que en su conjunto pues hacían funcionar todo el sistema que le permitía exportar electricidad no solamente a los países del bloque socialista, sino inclusive a Finlandia y a países occidentales o en el sur a otros países del Mediterráneo. Entonces, eso lo hereda Rusia, eso es una gran inversión que si bien ha requerido inversiones para mantenerla, para que no decaiga, y en los últimos dos decenas de años, el gobierno de Putin también ha invertido mucho, por primera vez en desarrollar las nucleoeléctricas y darle mantenimiento a las grandes hidroeléctricas para mantener razonablemente bajo un precio razonable la electricidad. Antes, Sigue antes de incluso, entrar en el tema concreto de lo que te había preguntado, ¿cuál ha sido el efecto del cambio climático en estas décadas, de manera muy particular por la geografía rusa, tanto en el tema energético como en el tema agrícola? bueno, los rusos han estado desde la época soviética, ellos fueron de los primeros científicos que desde los años 80 anunciaban la posibilidad de entrar en una fase de posible calentamiento global. Y ya ellos desde entonces decían que el calentamiento global a ellos les podría favorecer en la medida que podrían aprovechar tierras de congelación perpetua. Es muy importante esto, hacer una observación que es muy importante para la geografía. Si bien Rusia y en antes la Unión Soviética era el país más extenso de la Tierra, no lo es necesariamente en lo que
los geógrafos conocen como territorio vital útil, porque no todo el territorio es apto para las condiciones de la vida humana, a menos de que inviertas demasiado. Y esto es muy importante para el tema que, para la pregunta que me haces, porque esto nos lleva al tema del proteccionismo económico al que está obligada la economía rusa para poder ser dinámica. Es decir, con el neoliberalismo se planteó la idea de abrir la economía, como lo hicieron nuestros países, pero no se nos dice que, por ejemplo, Rusia no puede competir con un país como Ecuador o como México, con un clima que la construcción de una instalación de textil, digamos, no requiere la instalación de sistemas de calefacción, lo cual implica un costo mayor en la construcción, pero no solamente eso, también en el mantenimiento en invierno, porque requiere más energía y eso necesariamente de una u otra manera se incorpora a los costes. De hecho, se habla que inclusive la propia Europa central tiene cierta desventaja climática frente a la occidental, inclusive en temas de la agricultura, porque es más cálida en Occidente que en la Europa central, ya no digamos oriental, lo cual limita en la mayor parte del territorio a lo sumo a un solo cultivo, mientras de que en nuestros países, sin necesidad de invernadero, mínimo tenemos la posibilidad de 2 cosechas al año, sin Claro. invernadero. Entonces, imaginémonos, yo llegué a visitar invernaderos en la época soviética en la que tenían que meter tubos calientes a la tierra porque con el frío se cristalizaba la tierra, Qué se bárbaro. cristalizaba, imposible que creciera. No solamente había que calentar el ambiente, había que calentar la tierra también. Entonces, todo eso hacía la producción de un pepino, pues que costara 5 o 10 veces más que lo que nos cuesta a nosotros producirlo en nuestros países por el clima, o bien limitarse solamente al pepino de verano, que para que se mantuviera en invierno, apto para el consumo, tenían que conservarlo en salmuera. De ahí la enorme cultura de la conservación de salmuera. Entonces, esto nos lleva al tema, pues, de que Rusia heredó de la Unión Soviética básicamente las bases de cierta autosuficiencia en lo mínimo y en lo básico. Eso le ha permitido soportar que ser el país más sancionado, más que Irán inclusive. Antes de la operación militar era Irán el país más sancionado, junto con Corea del Norte, y Rusia pues ya por la cantidad de sanciones pues lleva al doble. Ahora, antes de Eh, entrar al tema de las sanciones, ¿por qué no nos ubicas un poquito en la caracterización del golpe de timón en política económica, sobre todo, que hace el gobierno de Putin a partir del año 2000? bueno, sí hay un giro en la política económica, pero no es, yo no diría, no le llamaría un golpe de timón. Más bien, lo que él logró parar, ponerle freno, era a una desmedida corrupción y al deterioro y prácticamente convertir todavía las fábricas que se conservaban, evitar que se convirtieran en artículos de venta de chatarra, porque eso fue lo que pasó durante los 90. Supuestamente se repartió la riqueza y mediante esquemas fraudulentos, los que las dirigían, las que contenían el conocimiento del valor y de lo que realmente tenían, mediante esquemas corruptos y fraudulentos, se apropiaron de esos centros de producción para luego venderlos a precio de chatarra al capital extranjero, o bien simplemente vender los bienes de capital exactamente como chatarra. Entonces, eso hizo que todos los años 90 prácticamente Rusia perdiera el 50% de toda su base industrial. Es decir, sufrió más pérdida industrial que ni en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que fue parando Putin, porque Putin tenemos que decirlo, y siempre él ha sido muy claro y explícito en eso, él es un liberal. Hay quien dice que, aunque suene medio contradictorio, que es un liberal conservador.
pero es un gran patriota. Él siempre trató de continuar el esfuerzo de que Rusia fuera parte del mundo occidental, que se integrara plenamente a la economía occidental, pero más allá de su deseo, siempre se lo impidió el propio Occidente. Es decir, se le permitían en la medida en que Rusia se mantuviera como un país típico de tercer mundo, en que les supliera de materias primas, básicamente materias primas energéticas, minerales, fertilizantes, granos, pero que ponía muchas trabas para que las posibilidades de que las bienes más elaborados de consumo que incorporaran tecnologías de alto valor, ahí sí es donde siempre tuvieron enormes dificultades para hacerlo. Entonces, lo que Putin inicia es una reconstrucción de la economía con base a los modelos en boga en Occidente, siempre apoyado en el Fondo Monetario Internacional, en estructuras internacionales, pero acordémonos que se incorporaron a Rusia también a la Organización Mundial de Comercio, pero siempre cuidando y protegiendo la industria, invitando al capital extranjero, pero siempre favoreciendo pues también el interés nacional y disciplinando al capital nacional que se fue conformando con una tendencia muy voraz y muy responsable, hasta ir constituyendo una clase capitalista, vamos a decir, con cierta orientación nacionalista. Eso es el gran logro de Putin, que lo cual le permitió doblar prácticamente, hacer crecer la economía en más de un 100% a partir del 2001 al año 22-23. Bueno, esto que lo dices tan fácil es dificilísimo. Putin pudo constituir esta burguesía nacionalista en cuestión de menos de una década. En América Latina llevamos más de 200 años y no tenemos ninguna cosa sólida. ¿Cómo lo hizo? Bueno, no ha sido fácil, ¿eh? En primer lugar, esto ha sido una batalla constante. Acordémonos que el primer gran pleito que tuvo fue disciplinar a lo que le llamaban en aquel tiempo a los 7 banqueros. De ahí se originaron conflictos con parte de ellos que los llevaron a refugiarse a Inglaterra, básicamente a Berezovsky y Jodorkovsky, que uno de ellos pues, resultó después muerto en su bañera y pues como siempre le adjudican a la mano larga de Putin, ¿no? Pero ese ha sido un trabajo que no ha terminado. De hecho, una gran prueba para la propia capital ruso ha sido la operación militar en Ucrania, que buena parte pues ha estado presionando. En primero presionaron para pues que no se hiciera. Luego para pues por ejemplo ha salido a la luz que buena parte de estos grandes capitales de Rusia presionaron para llevar a buen término las negociaciones de Estambul, un gesto de muy buena voluntad de las tropas rusas fuera que retrocedieran. Acordémonos que ellos llegaron a tomar hasta uno de los aeropuertos de Kiev. Retrocedieron todos estos Para territorios nuestra y audiencia, eso les discúlpame, permitió. Atanasio, esto fue en marzo Esto o fue abril en el del marzo, 22. abril del 22, cuando en abril se logró la firma para ser ratificado por sus respectivos gobiernos de un acuerdo que no era cualquier acuerdo en términos generales, que hablaba de los temas y los propósitos principales que motivaron esta operación, que era desmilitarizar Ucrania, es decir, que mantuviera un ejército, pero que no se convirtiera en una amenaza para su vecino, Era desmilitarizar y desnazificar, ¿no? y desnazificar, ese era otro de los objetivos. Es decir, desnazificar implicaba, en este acuerdo venían detallados todo este tipo de compromisos, destruir todos los monumentos que se erigieron a los colaboracionistas de la Segunda Guerra Mundial de las tropas alemanas, que se han convertido en el eje central de la ideología del gobierno actual para impulsar su militarismo.
Estamos pero hablando de también personajes tan funestos como como Esteban Bandera, Bandera, ¿no? Shushkevich y otros, ¿no? Que abiertamente colaboraron, inclusive no solamente colaboraron, sino que tomaron parte en crímenes de guerra, asesinando a mucha población civil, tanto ellos como sus organizaciones, principalmente en el occidente de Ucrania y Paradójicamente, para Bielorrusia. nuestra audiencia, vale la pena mencionar que personajes como Bandera, inclusive la Gestapo tuvo que cogerlos presos porque le estaban haciendo quedar mal porque hacía demasiado bien su trabajo, matando Así judíos, pero es, también matando polacos. Y ahora lo polacos. triste, lo triste y el tragicómico es que tanto judíos como polacos lo aplauden, ¿no? Así es. Y bueno, no solamente ellos, sino también comunistas ucranianos y bielorrusios y todo lo que ellos encontraran a su paso que consideraban pues un impedimento para sus proyectos nacionalistas que venían desde la época de la guerra civil. Bien, pues esto ha sido uno de los problemas, pues, y otro también es de que si nosotros tenemos en una economía, vuelvo a repetir, energía y tenemos, por ejemplo, el trigo se puede convertir junto con otros cereales en el ingrediente para otras industrias. Por ejemplo, de ahí puedes elaborar desde el pan, las galletas, puedes elaborar macarrones, espagueti, es decir, eso te da mucho margen de maniobra que si tú eres un país que tiene la industria de macarrones, de panadería, pero no tienes el ingrediente. Si tienes una sanción que te impide comprarlo, pues no puedes tener esa industria. Bueno, En buena déjame que medida, lo ponga en contexto con el Ecuador, ¿no? El Ecuador a principios del siglo XX exportaba trigo y tenía las principales trigueras y los principales molinos en toda la sierra ecuatoriana. Después, con los regalos de los Estados Unidos de sus excedentes agrícolas, porque nos portábamos bien en la lucha contra el comunismo, nos empezó a regalar el trigo y obviamente eso quebró toda la producción triguera nacional. Y para hacerte corto el cuento, ahorita y bueno, la familia del actual presidente de la República lo que hizo es poner su industria bananos. molinera en el puerto de Guayaquil, cosa que sacaba los sacos de trigo importado de los Estados Unidos, trigo rojo de invierno número 46, y lo metía directamente a su molinera, con lo cual quebró toda la industria molinera y toda la industria triguera del país. Ahora el 98% del trigo en el Ecuador es importado. Así es. Bueno, eso lo hemos padecido en México. México como patria de origen del maíz, buena parte del periodo de más alto crecimiento en el siglo XX, lo que se conoció como desarrollo estabilizador, basado mucho en la sustitución de importaciones, pues se apoyó básicamente en los excedentes agrícolas para la importación de bienes de capital que iban a apoyar la sustitución de importaciones. En ese tiempo México no solamente era autosuficiente en alimentos, sino que era excedentario, lo cual nos permitía exportar. Pero bueno, se vienen estas políticas neoliberales que nos dice que no necesariamente tenemos que producir nosotros el maíz porque no somos competitivos frente a los grandes campos de las planicies americanas que permiten una producción a super gran escala Pero que con nuestros una gran productores cantidad no de tienen. subsidios, ¿no? Eso es muy importante Y ubicar. además con A gran nosotros cantidad de nos prohíben y dicen que eso es pecado mortal, que solamente los corruptos, los incompetentes pueden poner subsidios y ellos tienen una cantidad de subsidios, tanto Europa como Estados Unidos, ¿no? Gigantescos. pues, bueno, ese va a ser un tema de los peliagudos o escabrosos en las próximas negociaciones para mantener o no el Tratado de Libre Comercio, porque eh, tanto el gobierno actual como el anterior ofrecieron al país que íbamos a terminar de prohibir la importación de maíz transgénico para el consumo humano. Entonces el lobby maicero de Estados Unidos pues, está presionando para que impida eso en el Tratado de Libre Comercio, que no deje pasar esa cláusula, porque eso a nosotros nos permitiría volver a que los campesinos, que son los que mantienen la enorme diversidad de los maíces Claro. criollos, Genética, ¿no? El vuelvan a producir germoplasma. el Claro. germoplasma, que esa es una riqueza que si se pierde, pues se va a perder para siempre y todavía tenemos la posibilidad de rescatarla, pero para eso se tienen que hacer políticas de esa envergadura que pueden molestar pues al vecino poderoso del norte. Entonces, esto es lo que, por cierto, Rusia desde hace más de 10 años
prohibió las importaciones de maíz, de granos transgénicos, de Mira. cualquier cultivo transgénico. Y eso pues permite también hacer políticas públicas de salud muy importantes. Nuestros países, México, está sufriendo mucho, por ejemplo, en temas de salud, porque no tenemos un sistema de salud preventivo, cosa que la Unión Soviética fue el país que lo creó por primera vez en la historia de la humanidad, en toda la Tierra, donde tú previenes antes que curar. ¿Por qué? Porque de lo contrario se te vuelve más caro ¿Qué tanto de ese atender. sistema y de esos principios de la seguridad pública, de la seguridad social, de la salud, se mantienen? Se mantiene en Rusia, no se mantiene como tal, no se mantiene. Obviamente, en todos los fenómenos sociales no es posible terminar de cuajo con inercias sociales muy fuertes. No se terminó de un día para otro. Entonces existen todavía prestaciones muy importantes, pero la salud dejó de ser gratuitamente universal. Tiene segmentos de atención gratuita, pero pues obviamente están saturados, obviamente el servicio, como en todos nuestros países, que también tenemos hospitales a donde cualquier persona puede acudir, pero pues tiene que someterse a largas esperas, a una atención que no necesariamente es de calidad y no necesariamente es oportuna. Entonces la gente tiene que combinar, como en nuestros países, una atención pública, ahí donde la puedes esperar para recibirla, o que no sea muy grave, y combinarla con pues privándote de patrimonio para poder atenderte en una cuestión de mayor calado. Pero sí, Putin con todo y eso, por ejemplo, están desarrollando la vacuna contra el cáncer y ya anunciaron que va a ser gratuita para todos los ciudadanos, cuyo costo sería de aproximadamente, calculan por cada vacuna, $5,000. O sea, eso es parte de la herencia de un sistema que fue siempre gratuito. Los dos grandes ejes de la Unión Soviética, que fue creo yo, los dos más grandes éxitos, fue la salud gratuita y de calidad y la educación. La educación permitió la enorme movilidad social, que fue la que permitió también no solamente desarrollar su industria, su armamento, llegar hasta el cosmos, sino que también a una sociedad fundamentalmente campesina le permitió que sus hijos fueran a las universidades y convertirse en científicos, convertirse en médicos, convertirse en escritores o en militares, que fueron los que ¿Tienes en finalmente mente cuál era el porcentaje de población analfabeta en la Rusia el zarista? 80%, Qué el barbaridad, 80% de qué la barbaridad. población, mayormente campesina. Entonces, esos fueron los grandes ejemplos, porque con todo y que ahorita Rusia, por ejemplo, tiene una capacidad, gracias a esa herencia, de formar más cantidad de ingenieros que ningún otro país del mundo, incluyendo China, pero le tiene el gran problema que sufren nuestros países. Buena parte de ellos se van fuera, Claro, fuga de porque los capital, de salarios cerebros. no son lo suficientemente atractivos. De hecho, la economía este año, en el 25, tuvo un modesto crecimiento de un 1%. Ya, pero antes de entrar en eso, espérate un ratito, vamos un poquito más despacito. Solamente estabas perfilando muy bien esta transición, ¿no? El bajón y luego la recomposición. Entonces, nos faltaría un poco que caracterices cuáles fueron las prioridades en esa reconstrucción a la que hacías referencia en términos de las ramas productivas, aparte de los alimentos y de la energía, cuáles eran las ramas productivas a las que le prestó particular atención los primeros gobiernos de Putin. Bueno, una de las ramas principales para mantener nichos competitivos fue, por ejemplo, la de la energía nuclear. Mm. Siempre desde la Unión Soviética fue una vanguardia en la energía nuclear, a eso le apostaron y ahorita tienen la mayor cartera de pedidos de construcción de plantas nucleares, por ejemplo. Eso no lo dejaron de apoyar como una empresa estatal. Otra de las líneas fue empezar a recuperar buena parte del sector militar para empezar a mantener el desarrollo y recuperar ramas completas que habían sido desmanteladas tanto por los acuerdos internacionales de desnuclearización que suscribieron con Estados Unidos, como de armas químicas y volverle a apostar. Últimamente,
sobre todo gracias a las sanciones, Rusia perdió todo su sector prácticamente eh, aeroespacial. Es decir, la Unión Soviética contaba con una industria de aviónica que la tenía distribuida en prácticamente 5 repúblicas. En Georgia había una fábrica de aviones, en Uzbekistán había, en Rusia había, en Ucrania había. Entonces, no solamente el hecho de que se desintegraron las cadenas productivas, pero que también Occidente empezó a poner estándares de ruido y de emisiones que obviamente los aviones soviéticos no iban a pasar para poder volar a sus aeropuertos. Entonces eso hizo, junto con la privatización, que el capital ruso ya no comprara aviones y empezara a comprarlos a Occidente. Entonces, de esa manera eliminaron a un gran competidor en la producción de un bien que es muy sofisticado y aún en tiempos de crisis como ahorita, aún con la pandemia que pegó mucho a la industria del transporte aéreo, es de las pocas, si no la única industria en el mundo que mantiene espera para poder atender todos los pedidos que hay de aviones. Y básicamente se quedó monopolizado por 2 grandes monopolios, por Airbus en Europa y por Boeing en Estados Unidos, con pequeños segmentos de Embraer, de aviones de corto alcance. Pero al menos Y en el caso de Boeing, son los aviones que se desbaratan en el aire, ¿no? bueno, que han estado resultando con bastantes fallas de control de calidad, que ha dejado mucho que desear, pero de cualquier manera su posición monopólica les ha permitido mantenerse produciendo y no solamente eso. Justamente con las sanciones, Rusia estaba produciendo poquitos aviones, nunca como en la cantidad de aviones que se producían en la época soviética, que a ellos les permitía mantener todo su espacio, no solamente soviético, sino con todo el bloque socialista, y tener una red de vuelos que abarcaba América Latina, África, Asia, haciendo de Moscú uno de los hubs más importantes del mundo aéreos. Todo eso se perdió porque empezaron a comprarle a los occidentales los aviones. Pero gracias a las sanciones, que por cierto, hay que decir que las propias fuerzas de izquierda, desde que se impusieron las primeras sanciones en Rusia, dijeron gracias a Occidente, porque con las sanciones se va a proteger nuestra industria y es lo que nosotros hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo para poder recuperarlas. Ahora, eso es un gran mérito, porque entre las grandes desgracias que trajo consigo el desmantelamiento de la Unión Soviética, la destrucción de su industria, la destrucción de su sistema de salud y su sistema educativo, provocó que buena parte de sus mejores científicos, de sus mejores estudiantes, se fueran a todo Occidente. Es decir, ahorita no hay país que no tenga maestros en universidades, que no tenga técnicos, tanto de las antiguas repúblicas como de Rusia. Entonces, primero, formar una escuela no es de una generación, es de varias generaciones y se puede perder muy fácil, como lo estamos viendo nosotros. Es muy difícil construir una escuela que te permita mantener una parte importante del mercado, no digamos solamente tuyo, sino apostarle a competir en el mercado exterior. Y eso es lo que está logrando también, es uno de los méritos de Putin. Todavía muy incipiente. Están anunciando que están por terminar ya las pruebas de sus aviones, ya totalmente producidos nuevamente en Rusia, pero estamos hablando de que la Unión Soviética producía por año 200 aviones, mientras de que Rusia estamos hablando de que en un año va a empezar por 5, 4, entonces volver a aquellos niveles va a ser todavía tiempo, pero si se mantienen las cosas como están, creo yo que esto le va a beneficiar a Rusia a largo Concentrémonos plazo. un poquito en el tema de las sanciones. Decías, en términos cuantitativos, ahora Rusia es el país más sancionado de la historia del mundo. Bueno, eso en términos cuantitativos. Y en términos cualitativos, ¿podrías caracterizar más o menos cuáles son los efectos principales, cuáles son el tipo principal de las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia para después ir viendo cuáles han sido los efectos en la economía rusa? Bueno, primeramente que nada, pues el desconectarla de los circuitos financieros en un mundo y en una economía que durante también el periodo de Putin,
estuvo haciendo todo lo posible por integrarse a Occidente, pues integrarse a través de las plataformas que Occidente tiene y ofrece. Solamente ellos te aceptan de esa manera. Entonces, todos los sistemas de pago pues son la plataforma por excelencia, siempre ha sido las occidentales. Eso te limita mucho, te limita a tus exportaciones, limita el turismo que recibes tú para obtener también ingresos de esa vía. Y no solamente eso, pues tus exportaciones, si no tienes un respaldo bancario y financiero, pues eso te golpea muy duro. Después se fueron a otras cosas, mientras ellos no lograban recomponer el suministro de tanto de petróleo y gas, de una u otra manera permitieron, haciéndose de la vista gorda, que seguir comprando petróleo y gas de Rusia, ya fuera a través de gas licuado transportado por tanques. Mientras se lograba establecer, primero, incrementar la producción de los países productores cercanos como Qatar, como la propia Noruega, y finalmente, el cual era el propósito fundamental de Estados Unidos, de traerlo de Estados Unidos, aunque fuera al doble de precio. Y entonces Rusia tuvo que hacer un gran esfuerzo por redirigir esas exportaciones, pero no solamente redirigirlas, sino también a obligarse a darlo con un descuento, porque siempre los países compradores pues tienen la amenaza de que si compras el petróleo ruso, yo te pongo sanciones, te pongo, si no sanciones, te pongo aranceles más altos. En la historia, por ejemplo, de la India se estaba beneficiando mucho porque ellos tienen una capacidad importante de refinación, entonces compraban el petróleo ruso, lo refinaban y lo mandaban a la misma Europa que tenía prohibido la venta de petróleo, ¿no? Entonces, cada vez ha ido tratando de restringir mucho la venta no solamente de petróleo y gas, también acordémonos los granos, las dificultades que hubo, que llevó a, por ejemplo, a que Turquía impulsara un acuerdo de granos para sacar tanto el grano ruso como Ucraniano. el ucraniano, bajo el pretexto de que esto iba a generar problemas de hambre en países como África, y llevó a Rusia inclusive a hacer grandes donaciones directas a países africanos de grano. Entonces, eso tiene un impacto muy grande. Esto obligó rápidamente a que el sistema también bancario tuviera que reestructurarse, creando plataformas internas. Si te desconectan también de los sistemas de pagos de las tarjetas de débito y de crédito, hubo que crear una plataforma propia. De ahí también empezaron a surgir las ideas que le dieron de una u otra manera cierta estructuración, si es que podemos llegar a llamarle estructuración, porque es muy amorfa, a los propios BRICS, de poner en el centro las monedas nacionales en los intercambios bilaterales, por lo menos entre países vecinos, entre los países miembros de los BRICS, generar una plataforma también de pagos, en lo cual se está involucrando muy fuertemente China, que si eso se logra realmente llegar a buen puerto, pues yo creo que abre ciertos márgenes de maniobra para que países que luego son tratados de esa manera puedan resistir y poder sacar adelante cambios que en el mundo que estamos viviendo pues cada vez se antojan más difíciles, y que solo países muy recios con una historia de militar como la de Rusia o milenaria como la de Irán pueden tener el coraje de lanzarse a pelear por ellos, ¿no? Porque tienen un costo muy alto. El gran mérito ahorita hay toda una discusión en Rusia, es si no ha sido mucho tiempo el que le ha llevado a Rusia la guerra en Ucrania, si no es necesario ya Ahora, para movilizar. nuestra audiencia, por si acaso, ahorita la guerra de Ucrania es más larga que la participación de la Unión Soviética en En la en el Segunda Guerra frente Mundial. occidental de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Pero bueno, tenemos que decir que en la época de la Unión Soviética se llevó la economía, que eso para allá iba ahorita a decirte, a una economía de guerra. Putin ha tenido el mérito de no convertir la economía en una economía de guerra. Pasó el gasto militar del 4% PIB al 6.5%. O sea, una economía de guerra te implica mínimo del 30 a 40% del PIB en gasto militar. Acordémonos de
cuando inicia la propia operación, fue una operación muy desigual. Inició lanzando aproximadamente 200,000 militares contra casi 1 millón de ucranianos. Ha tenido también mucho el principio de cuidar mucho la vida de los soldados y de la población civil. Es decir, una de las tácticas que los propios militares ucranianos han tenido es de mezclarse mucho con la población civil para evitar un golpe más sólido y más contundente de las fuerzas rusas, porque saben que ahí se van a llevar a muchos seres de vidas inocentes, y con todos estos ya más de 4 años de guerra, Occidente no puede acusar a Rusia de haber hecho una matanza como la que acaban de hacer Estados Unidos y Israel de 160 niñas. Eso no lo pueden decir de Rusia. O el genocidio que viene haciendo el ente De sionista Gaza, en Gaza, ¿no? Terrible. en Gaza. O sea, O lo que ese ahora tipo de... pretenden hacer con Cuba también, pues esto de Ah, matarle de hambre, gasaificar así es. Cuba. Terrible. Ahora, mira, Entonces, yo creo que es muy importante el ir ubicando estos elementos, pero quisiera que demos un pasito atrás para que completes el tema monetario financiero, porque también a Rusia se le roban una parte muy importante de sus reservas, ¿no? así es. El propio Putin, nuevamente retomando lo de la capital patriótico, que no fue tan patriótico, venía diciéndoles desde que recuperaron Ucrania, que ahí empezó a subir mucho la cantidad de sanciones, les venía recomendando a los industriales y grandes banqueros rusos que regresaran los capitales y se los amnistiaba a todos, pero que lo invirtieran en Rusia, que tarde que temprano iban a ser incautados por los occidentales, porque Putin ya veía venir que el conflicto estaban ganando tiempo, tanto Occidente como Ucrania, armándose más, y a Putin recientemente declaró que él entendió que Occidente no actuaba de buena fe desde 2002, cuando Estados Unidos se salió del último gran acuerdo de armas de largo alcance, Ujú. dejando pues al mundo Ese es el prácticamente SALT 2, ¿no? el SAL 2, dejando pues sin ninguna protección institucional al mundo y abriéndole la puerta a ellos a desarrollar lo que quisieran. Entonces, eso fue una de las preocupaciones que a Putin le llevó a volver a invertir en la industria militar, principalmente en la industria cuateril, porque Ahora, sabían mira, que a ver, tarde que vamos, temprano... ya que planteas el tema de la industria militar, esto es en realidad digamos, uno de los grandes ejes industrializantes, ¿no? Para tomar el tema de Fine Silver, nuestro economista latinoamericano. Entonces, aquí lo que estamos hablando para nuestra audiencia es de que esta es una industria que tiene muchísimos encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Entonces, si bien la industria militar está organizando procesos destructivos que se organizan explícitamente para bienes que van a ser destructivos y destruidos, ¿no es cierto? En su producción jalan a ¡Hala! distintas ramas y exigen saltos tecnológicos cualitativos con un ritmo increíble. Cuéntanos cómo pudo la economía. Hemos hablado de dos grandes ramas, la cuestión agrícola y la cuestión energética. En la cuestión energética el tema nuclear, pero ¿cómo pudo Rusia generar tal capacidad de producción, además a costos tan bajos? Porque no es solamente el hecho de que mantenga pasar del 4 al 6%, al 6,5%, es asombroso, ¿no? Para que sostener 4 años de una guerra tan masiva como la que está teniendo. Cuéntanos cómo pudo generar estos saltos cualitativos cuando el grueso de la producción militar soviética había sido, si no parado, desmantelado o inclusive infiltrado, ¿no? Bueno, o inclusive importantes elementos inclusive fueron adquiridos por capital occidental. Sí, bueno, yo regreso nuevamente. Un factor importantísimo es los cuadros técnicos, es decir, no ha muerto la totalidad de científicos y desarrolladores de tecnologías que se formaron en la época soviética y que de una u otra manera participaron en el desarrollo de
equipo militar, de armas militares, eso permitió retomar y modernizar las armas. Ahora, ¿cuál es el secreto de que con poco se puede hacer mucho? Es decir, esta es una pregunta que se hacía un economista canadiense cuando decía, la economía de Canadá es mayor que la de Rusia. La población de Rusia obviamente es mayor, su territorio es mayor, pero estamos lejísimos de tener el peso político que tiene Rusia en el mundo, es decir, la influencia que tiene Rusia en el mundo comparado con su tamaño de economía, pues es desproporcionado. Es desproporcionado, es decir, ahorita está dando la pelea, está dando una guerra con la suma de casi 30 economías, la suma de toda Europa occidental y de Estados Unidos, Ucrania, que lo apoyan, son 30 economías de Rusia. Pero nuevamente vuelvo a lo mismo. ¿Por qué el bajo costo? Bueno, mano de obra que no cuesta lo que cuesta en Occidente y altamente calificada. Es decir, un desarrollador de software, un desarrollador de láser, de microchips, lo que le tienes que pagar en Occidente para que trabaje acá es 10 veces más de lo que o si no es que más, de lo Claro, y que se le eso paga es a un parte de ruso. toda una tradición matemático, física, que Es viene una de las desde los escuelas primeros más años de la fuertes que ha revolución, habido. ¿no? Y yo te diría inclusive Exactamente. anterior, ¿no? Si los Anterior, matemáticos zaristas también había, habían. había desde Ekaterina la Grande, importó mucho una escuela de Politécnica de Alemania y crearon un politécnico Y muy fue fuerte muy en importante Moscú el tema de los jesuitas, por si acaso, ¿no? Eso yo creo que es también. importante ubicar. Así es. Ahora, eran escuelas muy brillantes, pero tremendamente elitistas, ¿no? Ahora, lo fundamental que logra la revolución es la Es que masividad. la abrió exactamente. Entonces, ¿quién era Karaliov, por ejemplo? El padre de la cohetería que llevó al espacio a Gagarin. El hijo de un campesino. Ese es el gran mérito del socialismo, que nadie se le reconoce. Es decir, muchas de las tecnologías que ahorita nos dan confort, como las telecomunicaciones, fueron desarrolladas gracias a la vanguardia de la Unión Soviética de llevar al hombre al espacio, a los satélites al espacio, y eso arrastró a todo el mundo, que Occidente ha tenido la gran habilidad, el gran mérito de sacarle provecho a través de la ganancia, a través de la venta de pequeñas utilidades al gran mercado, que esa parte le fallaba mucho a la Unión Soviética. Claro, y la transformación, digamos, el interfase para convertir esa economía militar y de alta gama en el tema, por ejemplo, aeronáutico y espacial, que tenía inclusive ganancias con respecto a la cuestión occidental y sobre todo gringa. Los gringos tenían muchísima ventaja en transformar eso en industria civil para generar ganancias. Exacto. ¿Cuál crees vos que ha Así es. sido el gran salto que ha permitido que esa barrera se supere con la economía rusa en comparación a la soviética? Bueno, están en ese proceso. Han recuperado, nuevamente son vanguardia en algunos tipos de armamento. Cuando empezó la guerra, traían mucha deficiencia, por ejemplo, en el tema de Drones, estos aparatos, de los, perdón, drones. de los drones. Y el propio curso de la guerra les ha ido mostrando cómo alcanzar y superar en cualidades nuevamente. Y bueno, otro de los elementos que le permite muy bien a un bajo costo es nuevamente los combustibles, la energía. Tú no puedes echar nada a andar en este mundo, tendrás el cerebro más bueno, pero si no tienes energía y si no tienes materia prima, es decir, la Unión Soviética también les dejó grandes fábricas, por ejemplo, de aluminio, Mm. que no tenían capacidad de consumir al acabarse la Unión Soviética. Todo eso lo exportaban, pero al ponerle sanciones Occidente, pues nada más tuvieron la posibilidad de venderlo internamente. Ya. Al contrario, muchos de esos capitales que antes exportaban acero, fertilizante, que exportaban aluminio, tienen dificultades para mantener esas plantas porque el mercado interno no tiene la capacidad de absorberlo todo, porque esas plantas fueron construidas
para un mercado mucho más grande. Acordémonos que la Unión Soviética estaba próxima a alcanzar los 300 millones de habitantes, más si se sumaban a los países del bloque socialista y países como Cuba, que de una u otra manera importaban ciertos materiales o Vietnam, serán fábricas que tenían una capacidad de producción muy grande. Entonces, esa herencia es lo que le ha permitido a un bajo costo obtener logros en muy poco tiempo. Imaginémonos un país como nosotros, simplemente el tiempo que nos llevaría formar los cuadros para hacer un adelanto, ya no digamos militar, en cualquier área. No hemos construido escuelas que nos permita apostarle a ciertos sectores Y industriales, creo que ese es salvo el Brasil. punto fundamental, a propósito de lo que hablabas de Catalina la Grande, ¿no? Ella llevó los jesuitas especializados en toda la cuestión politécnica. Acá también tuvimos, con un siglo de retraso, tuvimos a un García Moreno, un dictador muy conservador, casi teocrático, que también tuvo esa visión de traerlos para constituir una escuela politécnica, pero no se ha logrado establecer una escuela, ¿no? No se ha logrado generar la masividad con los niveles de calidad que han podido hacer otros países, que también son, por ejemplo, Alemania, ¿no? Alemania, Europa Oriental, la parte de la Europa Oriental vinculada al imperio, al antiguo imperio austrohúngaro, sobre todo, más que la del norte, tiene unas escuelas muy importantes en ese plano. Pero en el caso de Rusia, yo creo que es muy importante esto que mencionas, el hecho de haber podido constituir escuelas, ¿no es cierto? Y conservar un espacio de reproducción a nivel, al menos universitario, así no haya mercados, porque los demás, como bien mencionabas, era fuga de cerebros. Porque en el caso del Ecuador, en la época de Correa se hizo una de las inversiones, yo creo que sin parangón, en proporción al Producto Interno Bruto, en proporción al presupuesto, se ha hecho una de las inversiones más importantes, pero que lastimosamente no ha quedado en nada. Es decir, se ha invertido mucho en traer profesores y no ha quedado nada. Se ha invertido mucho en enviar estudiantes a hacer doctorados, a hacer posgrados en el exterior. Y además en cualquier cosa, porque es el otro tema. En el caso de la Unión Soviética fue muy acendrado el tema técnico, ¿no? El tema, Es un ¿cuáles tema, eran las ramas prioritarias? sí, En el ese caso es, del Ecuador, buena parte de la dispersión se da y de la fuga de capitales y de que esto de aquí no ha quedado en nada es justamente el hecho de que han habido una dispersión también de esfuerzos, ¿no? Sin un propósito directo. Tú te vas y te especializas en esto para hacer estas cosas, como el caso soviético, ¿no? Tú te bueno, especializas en la cuestión física porque necesitamos del tema nuclear, porque necesitamos del tema eléctrico, en la cuestión agrícola porque necesitamos del tema, en la cuestión biológica porque necesitamos de eso. Entonces, yo creo que este es un tema que es una gran falencia de toda América Latina, ¿no? bueno, yo creo que es parte del liberalismo también en el tema, en el campo de la educación y la ciencia. Veamos la cantidad de chinos que han salido a estudiar al extranjero. Ellos tienen un propósito muy claro. El gobierno chino les da becas que ya quisiéramos nosotros tenerlas de salario, por ejemplo, aquí en Canadá, para que van con un propósito. Mire, yo le voy a compartir una experiencia que tuve. Yo estuve insistiendo mucho cuando estaba en Rusia para que las autoridades en ese tiempo de nacionales fueran a Rusia, estoy hablándole del 2001-2002, para desarrollar cooperación. Bueno, logré que fueran. Los llevé y ahora le llaman universidad, en la Unión Soviética se llamaba Instituto Politécnico, que crearon los alemanes. Ese instituto fue creando en la época soviética todos los demás institutos que desarrollaron, por ejemplo, los misiles, como el Instituto de Aviación de Moscú, que creaban los satélites, el Instituto Energético que desarrolló toda la industria gasera y de hidrocarburos en la Unión Soviética. Bueno, los llevé, entre otros, a una entrevista con el rector del Instituto de Aviación de Moscú y le pidieron que sí podían apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de México en un tema que no podían resolver de orientar respecto a la órbita terrestre a un satélite. En ese tiempo estaban las cosas de llorar en Rusia y les dijo el rector, a ver, México, miren, yo tengo enormes problemas como rector y lloro todos los días porque quiero mantener
a mi gente con un salario así sea. En aquel tiempo era el que ganaba $100 al mes, era mucho, ¿eh? Y el segundo problema era que lo recibiera, que tuvieran la liquidez para pagarlo. Entonces hice una propuesta que a mí, cada vez que me acuerdo, digo, si en algún momento pude haber hecho algo por mi país, fue en ese momento y no se aprovechó. Bueno, él les dijo, no me pidan esas cosas. Miren, nosotros tenemos desarrollos que no tenemos dinero para materializarlos. Mejor mándenos un grupo de 20 muchachos a un doctorado y díganos qué tipo de satélites quieren, 1, 2 o 3. Su doctorado de ellos va a ser que van a aprender a que los mexicanos, un grupo de mexicanos solitos, con la tutoría de nosotros, aprendan a hacer sus propios satélites. Si lo Mira, quieren de telecomunicaciones, si lo quieren para monitoreo del clima, lo que ustedes quieren, la tarea la van a decidir ustedes. Nosotros los vamos a enseñar. ¿Y qué les vamos a cobrar? $4,000 anuales por alumno. ¿Qué es eso? No es nada. Eso te cobra un trimestre una universidad aquí de baja calidad en Canadá, por un trimestre. de bajo ranking. Sí, $4,000 al año, ustedes les dan para que sus alimentos, nosotros les damos la vivienda y los materiales. Pagan eso y ustedes se llevan los satélites. Si quieren, nos pagan por ponerlos en órbita. ¿Sabe qué dijeron? Nunca dijeron nada. Entonces yo les platicaba en ese momento, a ver, es que tenemos una política muy liberal, muy laxa. Tenemos un presupuesto para dar becas para que se vayan los muchachos extranjeros, pero no les damos un proyecto para regresarlos. Exactamente. Somos liberales en el sentido de que tú eres libre de ir a investigar si Los Ángeles tenían Te haces un peces. PhD en fotografía postmoderna en Londres con costos que son el doble de los, tanto de Y, colegiatura como de vida, del doble de lo que son las más caras de los Estados Unidos, y después obviamente no regresa para nada, pues para el Ecuador. no, y además, o van a lo mejor una cosa muy útil, pero en la que todavía no estamos preparados. Es decir, nosotros necesitamos decir, a ver, primeramente define. A ver, yo soy un país petrolero, tengo un solo instituto de desarrollo de tecnología que pues no sé qué tanto desarrollen en México, mientras de que Noruega, yo estuve trabajando para Noruega en encargado de la relación con Noruega, un país de 7 millones de habitantes tiene 10 institutos que desarrollan muchas más cosas, porque ellos más que de exportar petróleo, ellos exportan el producto final, la gasolina o los servicios para mantener una plataforma en el mar, para el monitoreo de las tuberías desde satélites. Eso es lo que ellos te exportan, no te exportan el crudo. Entonces, si tú defines en qué le quieres apostar, entonces sí, ¿qué necesito? ¿Qué país está fuerte en esto? Hago un convenio, me vas a cobrar, no hay problema, enséñamelos. Muchachos, ustedes tienen garantizado su empleo aquí cuando terminen. Aquí lo tienen. ¿Qué pasa? A mí no me becaron. Yo me becó el pueblo soviético. Regresas y ¿qué haces? Andas peleando por un pequeño puesto de trabajo, en el mejor de los casos, en una preparatoria. ¿A quién le sirve eso? O sea, alguien que fue a adquirir una experiencia en otro país. Por eso ando en la diplomacia, no tanto porque tenga esta vocación, sino porque tienes que comer, tienes que No, sí conseguir se un te nota empleo. que eres bien diplomático, no te hagas, no te hagas. Oh, Oye, pero ahí viene el otro punto. Ya has mencionado el tema de la vacuna del cáncer, ¿no? Que eso yo creo que por ejemplo, es un logro, estamos pero hablando formidable. de muchos otros temas que están ellos desarrollando. Por Pero a ver, ejemplo, date un tiempito para el tema de lo de la medicina. A ver, ¿cómo va la cuestión de la biología, de la medicina? ¿Cómo ha logrado la herencia rusa de la Unión Soviética, ha logrado proyectar y superar los problemas que tuvo Lysenko y toda esa cuestión, ¿no? Cuéntanos. bueno, es parte de la misma escuela. Si usted vio las entrevistas que dio el creador de la vacuna Sputnik, pues es una persona bastante mayor. Es una persona que se formó en la época soviética. Ya. Entonces, ellos están desarrollando ahí donde se conservó, donde se cuidó, o bien donde alcanzaron a rescatar. ¿Sí? Entonces, este centro del Gemaleya es el heredero de los que desarrollaron muchas vacunas en la época soviética, inclusive que fueron creadores
de vacunas en el mundo y que después las difundieron por la humanidad. Entonces, creo yo que qué bueno que toca usted ese tema. Si nos acordamos cómo fue tratado a Rusia cuando sacaron ellos el anuncio de la vacuna Sputnik para el COVID, pues se le aisló totalmente, se le difamó a la vacuna, porque justamente ahí se mostró Occidente, a Rusia no la queremos para que nos venga a competir donde hay un gran segmento de dinero, porque nada más Pfizer se calculaba que con la venta que hizo de vacunas obtuvo más de millones de dólares en un año Si no, de beneficios preguntémosle nada a la más señora von der Leyen, ¿no? de la Unión Europea, ¿no? Los beneficios que tuvo, ¿no? Entonces, a Rusia se le intentó bloquear el acceso a los mercados occidentales. Es decir, ningún país occidental le compró la vacuna. Algunos gobiernos, como el argentino en aquel tiempo con Alberto Fernández, López Obrador, ante la escasez, también le compró una parte de vacunas y hasta ahí fueron pocos países los que compraron la vacuna. Entonces, esa misma plataforma de desarrollo de vacunas ahorita, con el mismo principio, están desarrollando las vacunas contra el cáncer. Ya. Entonces, a lo que voy es que eso ha sido gracias a que lograron conservar un gran legado o bien rescatar antes de que totalmente desapareciera. Pero no todo es miel sobre hojuelas en Rusia, ¿eh? O sea, ahorita hay una gran discusión y mucha gente se pregunta por qué Putin no ha terminado de deshacerse en el gobierno del famoso bloque liberal o el que controla la política económica. Es decir, cuando me anunciaste el tema, pues yo iba a empezar por decir que en el 25 Rusia creció un 1%, después de 2 años seguidos haber crecido arriba del 4%. Indicadores muy envidiables, sobre todo para nuestros países. ¿Por qué ya no se continuó manteniendo ese crecimiento? Bueno, hay varios factores que lo explican, pero uno de los principales que lo explican es que el bloque económico, al igual que en nuestros países, o por lo menos en México, se obstina en mantener una política monetaria restrictiva. Supuestamente con el pretexto de luchar contra la inflación, mantiene tasas en el 25 hasta el 20%, una tasa de Chica. interés del 20%, lograron bajarla al 16%, pero sigue siendo muy alta. Entonces, con el 16%, con una inflación muy modesta, dijera yo, pues tenemos una inflación del 14%, pues, lo entiendo, ¿sí? ¿Cuál es la Pero inflación aún que, así, cuáles son las tasas de inflación que ha tenido durante este periodo 4, Rusia? 4.5%. O Tasas de sea, inflación del y yo les quiero decir, 25% a ver, para pelear una tasa de inflación de 4,5. No, una barbaridad, pues. bueno, nuestros países estamos obligados a mantener tasas altas en comparación a los centros capitalistas, en particular en América Latina y en particular en mi país, frente a Estados Unidos, porque si la mantenemos al mismo nivel que ellos, que siempre son mucho más bajas que Claro, nosotros, de fuga. pues se nos van los capitales. Se nos van los capitales. Entonces, para retener capitales o inclusive para atraer capitales, las mantenemos altas. Pero, por ejemplo, yo le digo que en comparación a países como los nuestros, eh, México ha logrado bajar en los últimos 2 años la tasa de interés, que andábamos arriba del 10 y la bajaron al 8%, pero sigue siendo insuficiente, con una inflación similar a la de Rusia, del 4.3%. Si Rusia mantuviera una tasa de interés del 8% como México, con la misma inflación, hubiera logrado jalar a todas las pymes a ser parte de ese impulso económico en las inversiones militares y en esos nuevos sectores que está Claro, desarrollando. claro. Entonces, las pymes no pueden, no digamos, crecer ni mantenerse con una tasa de interés de ese tipo. Entonces, Ahora, ese ha sido, dentro del espectro político ruso, ¿qué partidos canalizan esta visión alternativa? ¿Hay alguna cuestión, como digamos, articulada, orgánica, con una sí visión teórica clara? existe el Partido Comunista y han ofrecido cuadros. Hay cuadros que de una u otra manera ya se los ha acercado como asesores Putin, pero no les ha permitido entrar a la toma de decisiones
del Banco Central, por ejemplo, que nuevamente sigue siendo, en aras del dogma neoliberal, autónomo, igual que en México. ¿Sí? Ellos son los que imponen las tasas de interés. Entonces, hay una gran discusión. Algunos explican esta decisión de Putin porque este bloque sostiene al interior del gobierno que la vigencia del dólar todavía va a ser por mucho tiempo. Entonces, que romper de tajo con ello nos implicaría un costo que a lo mejor ahorita no están preparados para pagar. No sabemos qué tan válido es este argumento. El caso es de que siguen ellos tomando decisiones importantes, sobre todo en el Ministerio de Finanzas, en el Ministerio de Desarrollo Económico en parte, aunque el Ministerio de Desarrollo Económico es responsable de buena parte de estos proyectos y que están avanzando de desarrollo, sobre todo en aviación, en medicina, en armamento, y etcétera, ¿no? Países como Brasil, con una tasa de interés mayor que la de México, del 13%, con una inflación del 4%, pero al menos Brasil logró un crecimiento un poco más importante que el de Rusia y que el de México. Para comparar si es un desastre para Rusia, bueno, pues depende en qué condiciones lo veas. Con todo y que nada más fue un 1%, si la comparamos, realmente se puede entender si lo comparas con otro país. Si lo comparo con mi país, que no tiene ninguna sanción, que tenemos un sector exportador envidiable de cerca de 600,000 millones de dólares, si tenemos ingresos por turismo de alrededor de 40,000 millones de dólares, si tenemos remesas de nuestros paisanos de arriba de 40,000 millones de dólares, y si tenemos todavía ingresos de capitales y nada más crecemos menos de un 1%, ¿qué está pasando aquí? Con tasas de interés mucho menores. ¿Qué está pasando aquí? Pues yo lo que entiendo de mi país es de que estamos en una trampa, una clásica trampa de liquidez. Es decir, como en esas tasas altas ingresan muchos capitales y no solamente los que vienen del exterior, sino capital, ahorros de mucha población que se van a obtener esos intereses, a poner a la economía en modo rentista, básicamente. Claro, claro. Y Ahora, no para la en el producción. caso de Rusia, ¿qué tan importante es esa economía rentista? Sobre todo ahora que los flujos de capitales, la fuga de capitales, digamos, y las actividades especulativas de alguna manera tienen que estar restringidas por las propias condiciones del bloqueo, pero también por las medidas de restricción en términos del manejo de la economía de guerra, ¿no? Claro, sí, desde luego, si tú tienes esas tasas de interés, obviamente, si hay ahorro interno, el problema es de quiénes son los ahorradores. Ese es el tema también para los rentistas en nuestro país. Nuevamente eso provoca que tú tengas una concentración mayor del ingreso. Es decir, el 2025 México terminó con un sector financiero con unas ganancias sin precedentes, 250,000 millones de pesos Qué de, bárbaro. de pura ganancia el sector. Entonces, vas concentrando, porque a poco la persona que vive al día a día va a tener un excedente para meterlo a un ahorro de rendimiento. Pues lo tienen las clases medias altas y los sectores altos. Entonces, la Rusia, pues obviamente con la privatización, con el regreso al capitalismo, pues también generó un modelo de capitalista muy concentrador. Claro. Entonces, estos nuevamente intereses tan altos, pues solamente pueden beneficiar a quien tienen excedentes de liquidez. Ahora, Pero, ubícanos un poquito. ¿Los niveles de desigualdad que se ha dado en la Rusia de ahora son similares a los de América Latina o son altos para los estándares europeos y para los estándares de lo que era la bueno, órbita soviética? bueno, sí, definitivamente es un país muy desigual, sobre todo si partimos de que la Unión Soviética fue el país de las clases medias por excelencia. Claro. Es decir, la diferenciación entre el que más ganaba y el que menos ganaba serán unas 4 o 5 veces, ¿no? Es decir, ¿quién ganaba más? Pues los artistas consagrados, que eran muy exitosos, los académicos científicos, los grandes médicos que habían, el que inventó la operación de los ojos de la miopía, que tenían, lograron hacer Ah, lo de la a operación de finales láser del siglo fue inventada en la Unión en Soviética. Rusia, en la Unión Ah, Soviética.
Ah, mira. el doctor Fyodor. El primero era con bisturí, después la llevaron al láser, ellos fueron los que la inventaron. Este señor yo todavía lo conocí cuando estaba estudiando y logró hacer inclusive un barco, iba y visitaba ciudades y ahí tenía un quirófano con donde iban pasando como si fuera una banda de industrial. Ya. Cada médico iba haciendo una operación particular de la operación completa, ¿no? Entonces, si partimos de eso, de que la Unión Soviética era el país de las clases media por excelencia, al país que tenemos ahora, pues es un país sumamente desigual, que se parece mucho más a un país latinoamericano que a un país europeo, porque las grandes discusiones al final de la perestroika era esa. Todo mundo quería ser como Occidente, pero pues, tenían el ejemplo de Suecia, de Dinamarca, países con un estado del bienestar, es decir, no querían perder los logros del socialismo, pero con libertad económica, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo se creía listo, todo el mundo tenía, o si no todo el mundo, buena parte de la población tenía estudios superiores y ellos pensaban que no iban a ser el tonto de otro, que todos iban a ser los listos, pero no, siempre hubo más listos que fueron los que se quedaron con Ahora, el los que más petróleo. salieron perdiendo de alguna manera fueron los sectores rurales. He oído que no se puede comparar los niveles de vida de Moscú o San Petersburgo con respecto a lo que es el resto de la sociedad rusa, sobre todo en el campo, ¿no? Las provincias. Sí, bueno, en el interior, ¿qué partes sufrieron mucho? Bueno, Moscú es el gran centro, porque es el centro financiero. Ahí se concentra todo, las finanzas, el gobierno, los principales desarrollos, pues ahorita es una capital envidiable. Ninguna capital de Más occidental que ahorita San está al nivel de Petersburgo. Rusia. San Petersburgo menos. Mm, San Petersburgo es una ciudad bellísima, pero se siente luego que hay un nivel de vida menor ya. en la manera de vestir de la gente, en el estado de las calles, todo eso siente. Hay otras ciudades que sufrieron mucho, que son aquellas que se construyeron para dar vida a una fábrica, digamos. Por ejemplo, en el Círculo Polar Ártico se creó una gran fábrica de níquel. Y se creó esa ciudad, se creó toda la infraestructura para esa gran fábrica. Es la fábrica más grande del mundo de níquel y finalmente se apropió una persona de él, de toda esa fábrica. Entonces, obviamente, ese níquel era para abastecer todo el desarrollo económico soviético y del bloque socialista y para exportar. Cuando se destruye toda la economía, las repúblicas soviéticas se orientan al mercado occidental, los antiguos países socialistas también, obviamente ya no requerían tanta producción, entonces despidieron a mucha gente. Ahora, Nada mira, más lo que permite. tú nos cuentas, nos dices, si no haber sido por esta rémora de las políticas neoliberales, de las políticas, digamos, ortodoxas, sobre todo en el plano financiero, monetario financiero, el crecimiento de Rusia hubiera sido mucho mayor. Cuéntanos un Claro. poquito de cómo ha cambiado la dinámica de la distribución del ingreso y de estas desigualdades campo-ciudad con este periodo especial que ha venido a partir de las sanciones. Bueno, no terminé. Sigue. Entonces, digo que se parece más en la desigualdad a un país como nosotros, pero sin embargo, con todo y eso, están mejor que, por ejemplo, México. Yo les tengo un cuadro aquí, que es una fuente occidental, que establece que el porcentaje del Producto Interno Bruto que va para salarios de los trabajadores es del 46% de toda la riqueza nacional. ¿Sí? Mientras de que en México es del 31%. Y eso en Rusia, sin que tengan una experiencia de lucha de muchos sindicatos que en nuestros países sí se tiene, mal que bien. Solo para tener una idea, cuéntanos, Atanasio, cuál sería el indicador conmensurable o comparable con ese porcentaje de la participación del trabajo en el Producto Interno Bruto en la época soviética. Los trabajadores pues tenían, ¿qué vamos a decir? El mínimo tenían el 55-60%. Ah, no era más, yo, Y yo estaba partimos. pensando que iba a ser 80, 90%. Bueno, es que es muy difícil de medir porque acordémonos que en la Unión Soviética se sufría de una eh, gama de productos, de mercancías no tan diverso como en Occidente, Mm. ¿sí?
¿Por qué era eso? Porque grandes esfuerzos se dedicaban a grandes proyectos, ¿sí? Además, la población no solamente recibía salario, por eso les digo yo que no llegaba al 80, porque un importante, va mínimo un 10% o más, se recibía de lo que se llama prestaciones sociales. Es decir, Claro. la salud, por ejemplo, en nuestros países, buena parte de esta gente, de ese salario, todavía va a tener que costear salud. Claro. Y además del Los sistema fondos, que era distinto, porque no era el sistema de cuentas nacionales, sino el sistema de producto material bruto, ¿no? además, llevaban esa cuenta siempre en toneladas de carbón, toneladas de leche, toneladas de carne, toneladas de eso, y para saber cuánto se consumía también por persona. Regresemos entonces, mira, ¿cómo crees vos que ha cambiado, o sea, ha empeorado o ha mejorado la situación del tipo de crecimiento redistributivo después de las sanciones, después del 2014, 15 en adelante? Bueno, ha mejorado básicamente por la vía del pleno empleo. Ya. De hecho, ahorita con todos estos proyectos, uno de los problemas que tiene, los talones de Aquiles que tiene la economía y que atribuyen que cayó de un 4% a un 1% es la escasez de mano de obra calificada. Ah, pucha. ¿Por qué? Porque buena parte de gente que está saliendo de la universidad se están yendo de voluntarios al frente, Ya. una parte. Y otros se van a Occidente, donde ya tienen un familiar que le dicen que te pueden pagar mejor. Entonces, ahorita uno de los talones de Aquiles de la economía es escasez de mano de obra calificada. Ahora, hay Entonces, algunos críticos occidentales, sobre todo, algunos de ellos supuestamente progresistas, que mencionan que esta caída, esta desaceleración de la tasa de crecimiento, porque no es una caída del PIB, sino una reducción de la tasa de una crecimiento, es decir, reducción, porque del sigue siendo el 4 al 1%. 1%, es una muestra del agotamiento de la economía rusa y que ya no sostiene más el esfuerzo de guerra. ¿Cómo ves vos esa situación? Y más aún con la posibilidad que está abrigando Occidente, sobre todo ciertos sectores europeos, de involucrar a Rusia ahorita en otros escenarios de guerra, como el hundimiento de este barco ruso cerca de Malta, ¿no? En el Mediterráneo. Uh -huh. Bueno, aquí tiene que ver esto mucho con una energía que no es el tipo de energías que nosotros conocemos, la energía pasionaria. Hay quien atribuye a Putin la inteligencia de no haber movilizado desde el principio a la totalidad de la juventud para ir al frente y acabar pronto el conflicto. Porque la pasión la energía pasionaria son estallidos que se agotan muy pronto. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial se movilizó desde el primer día a toda la población, ¿sí? Lo que comía una persona en la retaguardia que estaba fabricando tanques, que estaba fabricando ametralladoras, aviones, era incomparable con lo que se come ahora, porque ahora en las tiendas, a pesar de todas esas sanciones, si bien no hay 20 tipos de leche, pero hay 4 o 5 tipos de leche y hay suficiente para que todo el mundo compre. Entonces, dicen que Putin considera que Occidente, tarde que temprano, va a declararle la guerra a Rusia. Que el manejo de esa energía pasionaria de toda la población la necesita para ese posible conflicto. Es decir, si hubiera movilizado a todo desde un principio, probablemente hubiera durado 2 años, pero nadie descarta que no hubiera intervenido abiertamente, no más allá de como lo está haciendo ahorita, todo Occidente, y entonces esa energía se expresara en un cansancio que pudiera llevar a la derrota. De esa manera, administrar el conflicto le permite a Rusia básicamente operar con puro militar profesional y contratista voluntario hasta ahorita. Es decir, los expertos señalan que a través de los voluntarios están reponiendo con creces las bajas que está teniendo en el frente. Entonces, sin estresar demasiado a la sociedad, porque uno en Moscú o en San Petersburgo, o ya no digamos en el interior de Siberia, pues la sociedad vive como si no hubiera guerra, prácticamente. ¿Sí? Entonces,
no se siente un ambiente de movilización como en la época de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, hay esa discusión ahorita, ¿no? De que esa podría ser una de las razones de por qué está yéndose despacio, además de que también hay la apuesta de agotar a Occidente, hasta dónde también va a resistir Occidente. Hay muchas manos metidas en este momento complejo. O sea, uno puede preguntarse por qué Putin Trump se reúne con Putin y le ofrece hacer algo que hasta la fecha no ha cumplido. Todo mundo considera, sin saber a ciencia cierta, qué fue lo que se habló en Alaska, pero en teoría se supone que Trump tenía que convencer a Zelensky de llegar a un acuerdo, sentarlo a la negociación, porque Trump quiere atraer a Rusia y desprenderla de ser un aliado o un socio de confianza de China. Claro. De China. Esa es la gran apuesta de Occidente. Por eso han llegado a manejar de que si llegamos a un acuerdo, habrá inversiones hablan de 6 billones de dólares, es decir, el Producto Interno Bruto ahorita se calcula en pasaditos 2 billones de dólares de Rusia. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde lo sacan, no? Claro. Pues es vender espejos, ¿no? Es vender espejos. Pero son las cosas que están en juego ahorita en el teatro de operaciones tanto europeo. Por lo pronto, creo yo que Occidente, Estados Unidos, se ha salido con la suya, ha jugado muy bien sus cartas, ha logrado su propósito de descapitalizar a Europa. Muchas capitales se han ido a la economía de Estados Unidos. O sea, todos sabíamos que todas las políticas de generar turbulencias en el mundo, siempre Estados Unidos las generó para atraer capitales. Es decir, si mi país tiene narcotráfico, pues extorsionan al pequeño capital. Pues Capitales monetarios y capitales humanos también, ¿no? Porque se ha ido absorbiendo también buena parte de los cerebros de Europa. Ellos no tienen que formar ingenieros, ¿para qué si se los forman otra gente? Claro. ¿No? Entonces, eso era una política ya vieja, pero requería reindustrializarse. Entonces vamos a traer las empresas que requieren alto contenido energético de Europa, porque si no, no van a ser competitivas con los precios que les vende Estados Unidos y el Medio Oriente, el petróleo y el gas. Entonces, Europa cayó redondita en esa trampa. Yo, cuando inició la operación, escribí un artículo que así le nombré: una vaca para el Tajo, sería Rusia, que se resiste, y una vaca para la ordeña, que va con mucho gusto a que la ordeñe. Oye, yo creo que se nos ha acabado el tiempo por ahora, pero yo te comprometería con toda la grosería, Atanasio, para que tengas la gentileza de continuar con nuestra conversación. Hay una cantidad de preguntas ahí de por medio. Sobre todo nos ha quedado todo el tema de cómo queda las relaciones entre Rusia y Europa, cómo queda Europa con esta nueva situación, cuál ha sido el verdadero propósito, cómo son las fuerzas, digamos, que han ido rompiendo la posibilidad de un eje Moscú-Berlín-París, ¿no? Que ha sido el gran anatema de la geopolítica británica. Y cosas mucho más jugosas como los chismes. A ver, que nos cuentes la próxima vez los chismes de las broncas entre Medvedev, Putin, Lavrov y otras fuerzas, ¿no? Hablaste del Partido Comunista, pero hablemos también de las fuerzas que están a la extrema derecha y que critican a Putin el que no haya sido mucho más duro con su desplazamiento militar. ¿Qué te parece si lo dejamos por ahora ahí y nos vemos la próxima semana si es que tienes un tiempito? Tú me dirás, con mucho gusto. Bueno, un gran abrazo. Sí. Cuídate mucho, Atanasio. Muchas gracias. Igualmente, saludos. Hasta la próxima. Hasta luego.